ya saben, estamos en casa y hay situaciones aquí en casa también que alteran un poquito la situación de lo normal, ¿no? Bueno, veo que hay como unos 12 conectados. Vamos a dar un poquito más de tiempo, ¿te parece, Uri? Sí. Sí, un par de minutos más. Ahí, ¿y cómo aparece ahí abajo mi nombre? ¿Aparece mi nombre o nada más dice? No, sí, Uri Torrucos aparece, pero solo un apellido. Muy bien. Bien, bueno, pues déjame... miren, para no estar interrumpiendo, voy a configurar para que ya entren todos sin necesidad de que haya que solicitar el acceso. Listo. Entonces, se supone que ya no deberían de estar interrumpiendo tanto cuando estén entrando. Y bueno, por ahí varios de los compañeros que están, pues ya saben, es una actividad totalmente voluntaria, ¿no? Y yo espero que sea muy enriquecedora para todos. Y bueno, la idea, muchachos, de este tipo de dinámicas es que sean, digamos, un intercambio, ¿no? No tanto voy a presentar un documento de PowerPoint y va a ser un monólogo, ¿no? Hay que tratar de hacer una dinámica más participativa. Más allá de lo que nos pueda aportar, en este caso, el especialista, ¿no? En otros casos, si tenemos algún egresado o así, pero ahorita por temas de que están latentes un montón de situaciones, como el regreso a las actividades más, pues más comunes, ¿no? Presenciales, y los temas de que ya estamos por vacunarnos todos y así, pues yo creo que cabe muy bien. Pues nada, quien nos acompaña el día de hoy es Uri Torruco García, doctor, luego especialista y luego otra especialidad y no sé cuántas, ¿no? Una maestría. Maestrías. Exactamente. Todas enfocadas a, por un lado, su área de expertise es infectología, ¿no? Y por otro lado, las maestrías o los cursos adicionales en divulgación y educación, ¿no? Para médicos y cosas así. Como pueden ver en la ficha que les puse por ahí, ¿sí? Si quieren, al final la volvemos a poner aquí en pantalla para que también quede como un registro, ¿no? De esa ficha. Es un resumen del CV, ¿no? Muy reducido. Y bueno, más nada, ¿ahorita de cuántos años tienes laborando en donde estás, Uri? Tengo en la ciudad de Jalapa 7 años. Es que con la pandemia ya no nos salen las cuentas. Dicen que mucha gente 7 se años ahorra un año. Y ejerciendo la infectología desde 2011, o sea, ya tengo 10 años. Aunque es mi segunda pandemia, en 2009 me tocó estar al frente de un piso de infecto cuando fue la pandemia de influenza en la Ciudad de México. Sí, que esa fue mucho más regional, ¿no? No fue tan No, más bien estuvo muy, muy mal divulgada la información. Sí fue menos notorio, pero pues, murieron millones de personas. En nuestro país murieron fácil. Ahora que está tan de moda medir cuánta gente moría un año antes de la infección, sería buena idea ver el exceso de mortalidad que hubo en el 2009 comparado con el 2008, 2007, y veríamos que esa también estuvo muy fea. Me tocó estar en Chiapas, nos mandaron llamar para atender y había 30, 40 camas, no, como 20 camas de mujeres que acababan de parir o de embarazadas muriendo, ¿no? Al día siguiente te las cambiaban y otras tantas, ¿no? Como moscas. O sea, fue una crisis fuertísima. Entonces, en aquel entonces, que no nos enteramos mucho, ¿no? Los que no había tanta... Pues era diferente la información. ¿Qué fue 2000? Para el contexto, 2009. Entonces, los chicos de aquí tenían 9 años, ¿no? Más o menos. A lo mucho. 10, 12 años. Bueno, algunos fósiles tendrían más. Pero ya les dijeron pues quizás fósiles. Ni se acordaban de esa, ¿no? ¿Mande? Ya por ahí vemos varios. Bueno, pues nada, no sé si alguno de los chicos tenga algún comentario antes de comenzar, así ya en forma la sesión. Sí, yo, referente al comentario de
la influenza, la H1N1. ¿Sí? Yo iba en primaria cuando pasó toda esa epidemia y pues la verdad yo creo que en ese entonces pues uno no tenía tanto conocimiento, ¿verdad? Pero yo había escuchado que según no había sido algo leve, igual que el profe, algo regional, pero últimamente estaban diciendo que estaba a borde de convertirse en una epidemia también global, esa, ¿no? Fue pandemia, sí ¿Fue lo fue, pandemia? ¿Oh, sí? sí lo Oh. fue. Lo que sí es que la mortalidad era menor y la tasa de ataque era menor. O sea, yo teniendo COVID contagio a más personas que teniendo influenza. Y ahí estaba muy clarito que a la gente, bueno, era un grupo poblacional afectado un poquito diferente, sobre todo jóvenes obesos, ¿no? En cambio, la COVID, pues, es más bien abuelitos y gente con enfermedades previas, ¿no? Pero sí estuvo muy feo. Lo que pasa es que se manejó en los medios muy diferente. En otros países de hecho, en países como Corea, en todo el este del mundo, en todo el oriente más bien, gran parte de la buena respuesta que tuvieron dependió de lo que aprendieron en 2009. Entonces, nada mal, ¿no? O sea, sí estuvo feo, pero no se divulgó igual, ¿no? Eran otros tiempos. No, pues aquí teníamos informes diarios, ¿no? En México y creo que en el mundo. Ya no, No sé, ¿no? Tiene como unos mesecillos que ya no es diario. no, Bueno, pero los informes sí, pero no la conferencia. y hay mucha información. De hecho, hay muchos proyectos para analizar cómo se comportaron los datos y las estadísticas y esto, ¿no? Ahorita previo a que ustedes pasaran, chicos, platicamos unos minutos antes con Uri y distinguimos un par de temas muy interesantes, pero antes de abordarlos, quisiera comentar eso. Ahorita la situación parece que ya está relajándose, ¿no? Bastante, Sí. pero ácido con S, ¿no? Y con H por ahí, no con ácido del disolvente. Ha sido una situación de mucha adaptación, que a nosotros los más viejos nos ha costado más trabajo, y de mucho estrés, ¿no? Tenemos ¿cuántos meses ya tenemos? Más de 18 meses, ¿no? Creo, Sí. ya con El, la pandemia en México. El 21 o 22 de marzo del 2020 fue la primera y única jornada nacional de sana distancia en nuestro país. Entonces, Y no se ha sáquenle la acabado. cuenta, ¿no? Y No, no pues se se ha acabó la acabado. jornada y nosotros seguimos inmersos en la pandemia. Pero yo creo que es cuestión de tiempo que esta temporada termine, ¿no? Sí, y ¿Qué todavía te la parece que sufrimos. empiezo por ahí, Jorge? Sí, por Hola a favor. todo mundo, soy Uri Torruco, ahí está mi nombre, ahí lo ven. Y lo primero que quiero hacer, pues es que quiero escucharlos, ¿no? Me gustaría saber si alguno de ustedes padeció, bueno, lo primero que hay que saber es que esto les va a doler, ¿no? Porque lo más probable es que en su círculo familiar, personal o cercano, alguien haya padecido esto y no es raro que muy probablemente alguien cercano a ustedes hubiese muerto, ¿no? Entonces, me gustaría, podemos usar el chat, ¿no? Que pusieran ahí si ya les dio COVID, uno, y dos, si alguien muy cercano o cercano enfermó gravemente o murió, ¿no? Si les dio COVID ya y si eso sucedió, ¿no? Ahí está el chat. De entrada les debo decir que a mí ya me dio, a mi esposa, a mi bebé, no a mis padres, a mi padre sí, a mi madre no. A mi primo Jorge Luis Tena García también le dio. ¿Y a ustedes? ¿Ya les dio COVID? Yo creo que si levantamos la encuesta, según lo que dice la pandemia, debería haber la mayoría, ¿verdad? Con una respuesta No, en afirmativa. realidad, hay estimaciones donde el 50, el 60% más o menos, pero no son ustedes el grupo poblacional donde les dio más, ¿no?
Apenas ahorita tendría que estarles dando. Claro. Yo, por ejemplo, me dio, pero ya estaba vacunado, ¿no? También esa es como la gran diferencia. O sea, la vacunación empezó en, ¿qué? ¿Febrero? Desde diciembre, pero así en forma ya más sustancial en febrero, ¿no? De este año. Entonces, todos los casos previos a febrero seguramente eran no vacunados, ¿no? Seguramente fue cuando estuvo más estresante, más difícil. Y quizás por ahí la pregunta de Uri es en ese sentido, ¿no? No me ha dado, pero mira, por ejemplo, ahí Juan José platica de sus familiares. Murieron Quizás 2. muchos tengamos familiares ya grandes, ¿no? Que tuvieron padecimiento fuerte o no tanto. Por ejemplo, a mí me pegó mucho lo de nuestro familiar que estuvo internado varios días. Una vez Intubado. platicé, intubado, sí. Que Intubado grave, a punto de morir más de una vez, ¿no? A punto de morir más de una vez y luego con una infección posterior a COVID ocasionada por la baja de defensas. Y el total de terapia intensiva fueron más de 30 y tantos días, ¿no? O de hospitalización, pues. No, Y la libró. más. Y la libró finalmente. Y pero... los demás, no sé ni si no quieran responder, no estén ahí, solo se conectaron. ¿Cómo hay que interpretar esto? Sí, es una participación voluntaria, ¿no? Ok. Bueno. Y de los 4 que les dio, no les dio. El primero es, pues, en la salud, ¿no? ¿Cómo les fue a ustedes? La mayor parte de las personas que pasan por COVID y que se parecen a ustedes, que son personas menores de 30 años, espero que alguno de ustedes no padezca diabetes. Tienen entre un 9 y un 40% de probabilidades de padecer obesidad. La misma gente, cuando le preguntas, oye, ¿usted padece alguna enfermedad? Y te dicen que no, pero en realidad la enfermedad es obesidad, ¿no? La obesidad es una enfermedad. Y de hecho es una enfermedad tan peligrosa y tan grave que es el factor de riesgo más comúnmente asociado con que las personas con COVID enfermen gravemente y mueran. Así de simple, ¿no? Es mucho más fuerte la obesidad relacionada con la muerte que la edad, que la hipertensión, ¿no? La diabetes, ¿no? Ok. Bueno, y el otro punto, que es en la salud de las personas, que estimo que a ustedes les fue bien a todos, o a la mayor parte de ustedes, porque son sanos y jóvenes, es sobre la salud mental. No sé si han escuchado esto que andan, pues antes de que empezaran las clases los niños, ¿no? Son chistosos porque hay como la cuestión política está tan fuerte con la COVID, ¿no? Que hay un grupo político contra el gobierno donde dicen, hace algunos meses, ya que empiecen las clases, cuando estábamos en lo peor. Y cuando el gobierno dice, bueno, ya vamos a empezar las clases porque la UNICEF nos dijo que las empezáramos, dicen, no, bueno, ahora ya que no empiecen, ¿no? Y ahora ya empezaron las clases, sobre todo de los niños de primaria, ¿no? Eso en otras partes se le llama reaccionario, ¿no? Y luego ya que empiezan las clases, pues no ocurre el repunte que mucha gente esperaba que sucediera, afortunadamente. De hecho, yo estaba a favor de que empezaran las clases, pero no tan pronto. Ahorita sería el momento ideal para empezar clases, ahorita. Porque cada vez hay menos casos, cada vez hay menos hospitalizaciones. Yo trabajo en un centro donde van los pacientes después de estar en el hospital, ya van mejor, los mandan al hospital y los atiendo yo. Ese centro en las 3 temporadas ha funcionado y cuando ya casi no hay casos se cierra. La semana que viene vamos a cerrar. Se acabó, ¿no? Ya casi no hay pacientes, los únicos pacientes que hay son graves, están tan mal que no pueden salir del hospital. Y de ahí se van a dar de alta o ahí morirán la mayoría de ellos, ¿no? Y ya sé que debe ser un poco duro estar del otro lado de la pantalla, escribir por ahí que algún familiar cercano falleció, tal vez alguno más cercano que un tío, papá, hermano, etcétera, y que me hablen de la muerte, pero es algo con lo que nos hemos tenido que enfrentar. Yo normalmente vivo y convivo con la muerte de manera muy cercana, pero la mayor parte de las personas empieza a convivir con eso arriba de los 60, 70 años.
Es difícil, es poco probable que la gente se enfrente a situaciones de vida o muerte, y es otra de las cosas que la pandemia nos enfrentó, a la posibilidad de morir o de que alguien que amamos muriera. Y eso nos enfermó. Entonces, por un lado tenemos la enfermedad física propia de adquirir un virus respiratorio que te pone en peligro de muerte, pero la otra, que es mucho mayor, es la enfermedad mental, ¿no? Sí, ¿Cómo les fue con la salud mental estando allá en sus casas, estando allá en sus ambientes? ¿Quién me quiere decir? Uri, mira, te quiero comentar Eso da aquí. un dato que es fortísimo, sobre todo para la toma de decisiones de volver o no a clases. Ahí, por ejemplo, Más niños Joan, murieron el año pasado en nuestro país por suicidio que por COVID, ¿no? De hecho, el doble. Murieron más niños por suicidio que por COVID en nuestro país el año pasado, ¿no? O sea, para que se den y obviamente muy por encima de lo que ocurría en años previos, ¿no? Entonces, Sergio, levanta la mano. ¿Cómo te fue con la salud mental, Pues Sergio? en mi caso, lo que más nos pudo es en la cuestión, bueno, sí tuve muertes en mi familia, ya gente grande, por lo regular, un tío, sí nos fue mal, pero creo que lo que más nos afectó fue la cuestión de la falta de socialización, ¿no? Que teníamos anteriormente. O sea, muchas personas creo que no nos hemos enfrentado a la soledad como debe de ser, ¿no? Que no ha habido un punto como de aislamiento y ahora que lo vivimos obligatoriamente, nos desesperamos, ¿no? O sea, en mi caso le digo, ¿por qué no ha sido difícil? Bueno, yo lo considero que para mí no ha sido difícil, pero vamos, mi rutina ya me manejaba como con un aislamiento, un aislamiento social, o sea, entonces creo que a los que más afectó fue a aquellas personas que en realidad su estilo de vida era más como, más sociable, más de estar en contacto con más gente, entonces sí considero que se ha vuelto un problema, porque sí he visto muy afectados a bastantes personas que no consideraban esta situación, ¿no? ¿Tienes algún ejemplo de alguien cercano que haya enfermado de la mente o de la psique en esta pandemia? Sí tuve un amigo que le entraron ataques de ansiedad. Eso fue lo primordial que notamos. Yo no soy mucho de tener muchos amigos, entonces pues los pocos que tenemos nos llevamos, tenemos una relación social muy alta, vamos a decirlo así. Entonces me dijo, es que no puedo, me siento encerrado, me siento como en una jaula y de repente me siento fuera de la realidad y fue cuando le dije, oye, pues, tranquilo, o sea, en realidad creo que esto es una cuestión del mundo donde estamos viviendo ahorita. Entonces, hay veces que me dicen, porque, bueno, platicamos y yo he tenido por ahí algunos tratamientos psicológicos y lo primero que me decían, ¿no? Es que, ¿a qué va? ¿Cómo actuaste cuando, o sea, qué sentiste para ir a un psicólogo? Le digo, es que para un psicólogo no tienes que actuar, simplemente es una cuestión de que tú debes de entender que no puedes con esta situación y a lo mejor pedir ayuda. Y hay veces No tienes que estar loco para ir a un psicólogo. exactamente, hay veces que la vida te va mostrando ese camino hacia un psicólogo y hay veces que definitivamente, pues por azares, a una persona que se dedica a esto. Por ejemplo, en mi caso, yo tuve un primer encuentro con un psicoanalista y lo peor es que como que me asustó bastante con lo que me dijo de mí. En cierta parte tenía razón, pero al final no era tanta la cuestión, ¿no? Pero, por ejemplo, mi amigo sí le dije, mira,
para que busques un psicólogo, pues también hay que tener como ese clic con el psicólogo, no es como decir voy a ir con un psicólogo porque sí, sino que busques un psicólogo que sea de tu agrado. Yo tuve la experiencia con otros 2 psicólogos y la verdad no fue grata, hasta el tercer psicólogo, que me fue muy bien con él, porque hicimos ese clic, o sea, entonces le digo, no te desesperes, si vas a ir con un psicólogo, sí ve, dale la oportunidad, que entre también en tu sinergia de tu forma de ser, o sea, que compagine contigo, porque, digo, a mí me tocó 2 casos, ¿no? De psicólogo. El psicólogo... Perdón, Sergio, Sí, vamos a seguir platicando un poco de esto de la salud mental y la COVID, aprovechando esto de que tú eliges el psicólogo, y eso ya es muy adelantado, ¿no? Pero, por ejemplo, les pongo a pensar, ¿qué tal les fue con el sueño? ¿Qué tal están durmiendo? ¿O qué tal durmieron? ¿No? Ahorita te damos la palabra, Juan José. Hay encuestas donde el 60-70% de la humanidad perdió el sueño reparador en la pandemia, ¿no? Yo que me dedico a las infecciones, lo normal es que de cada 4 pacientes uno piensa que tiene una infección fea, ¿no? Y que entonces tiene que verlo un infectólogo. Pero en plena pandemia, por ejemplo, por ahí de septiembre, octubre del año pasado, la gente iba a mi consulta porque sentía que tenía un bichito que le corría debajo de la uña y me lo mostraba, ¿no? Mire, mire, ahí está el bichito, por ahí va, ¿no? Gente totalmente, antes de la pandemia, gente totalmente sana, ¿no? Gente que tuvo su primer ataque de su primera crisis de esquizofrénica, gente que tuvo su primer intento suicida durante la pandemia, gente que se escapó de su casa, gente que empezó a convulsionar por consumo de sustancias, la drogadicción subió muchísimo, los intentos de suicidio, los de asesinato, la violación, la violencia intrafamiliar, todo eso tuvo gran efecto sobre las vidas de todas las personas y no fue tan notorio como debió haber sido, pero lo que dicen los psicólogos y los psiquiatras, esa es la pandemia que viene, ¿no? Por acá, Juan José, dime. Ahora sí, es que le quería responder la pregunta de cómo nos fue con eso de la primera pregunta que comentó. Y pues fíjese que yo sí me he sentido a lo largo de la pandemia y hasta al momento, yo siento que me he vuelto un poco más irritable, he estado como a veces muy cansado, con falta de concentración y a veces si no pierdo el sueño y otras veces pues ahí ando y pues estresado, pero todo bien. Dentro de eso, de lo que cabe. La atención también sufre mucho. Espero la universidad haya hecho las adecuaciones. Yo también estudié una maestría en educación en ciencias de la salud y me tocó dar clases en pandemia. Yo reduje a la mitad o menos el horario de trabajo y me lo permitieron mis autoridades, pero hay escuelas que obligaron a los niños, a las secundarias, a las primarias, a las universidades a tener las mismas horas en línea que en presencial. Están locos, ¿no? No puede uno mantener la atención tanto tiempo. Yo no sé qué hicieron allá, Jorge, ni qué decisiones tomaste, pero no es lo más adecuado, ¿no? De por sí, en presencial es difícil mantener la atención, en línea es mucho más difícil, ¿no? Entonces, todo eso incidió. Ahora, ya hablando de ingeniería mecánica, ¿qué implicaciones creen que tenga la pandemia para la práctica? No hablo de la educación yo creo que ya está súper trilladísimo, sino para la práctica de la ingeniería mecánica, esta pandemia. No solo la pandemia como está, sino para el futuro de la práctica de la mecánica. Les voy a poner un ejemplo con la arquitectura, ¿sí? Nadie en su sano juicio hoy día construiría un hospital que no estuviera bien ventilado, que tuviera áreas comunes que no se pudiesen aislar, ¿no? Perdón, ¿escuchan ustedes ese ruido? Sí. ¿Mucho? No mucho. Permítanme. No va a mover, no se vayan.
Entonces, piensen en la respuesta. Mientras, si quieres, había ahí un comentario en el chat que se nos pasó, que es interesante. Antes de continuar, no sé si lo hacemos ahorita o al final, pero dice Johan, dice, mi papá no cree en el COVID y se murió un amigo cercano de eso. Todavía a estas alturas existe eso, ¿no? Sí. Sí, de Pero bueno, eso hablaremos en su al momento, final, ¿no? De los por lo negacionistas. Ujú. Y al principio yo pensaba que los negacionistas era gente a la que debías de ignorar, segregar, pero a los negacionistas hay que entenderlos, ¿no? Por ahí levantó la mano alguien, Carol. una ingeniera. ¿Quién? Carol. Dígame, ingeniera. Hola, soy la mamá de Carol, estoy con ella viendo la conferencia, señora, ¿cómo va? no sé que me parece muy buena. Me invitó y la estamos viendo juntas. Maestro, yo soy maestra. Fueron de las que me obligaron a tener clases en línea, como usted decía, es un trabajar como no tiene idea. Demasiado, realizar tareas, mandar correcciones. Bueno, vamos a esto. En lo emocional, le comento a mi familia, y lo comento por Carol y por los muchachos que están ahí. Mi familia sí nos vimos afectados, gracias a Dios no nos ha dado COVID, pero a familiares cercanos les dio, y un poco fuerte, de cuando no podían ir al hospital y tenían que estar en casa, ellos medicándose y buscando las ayudas por todos lados. La cuestión fue que a mí me pegó mucho en el sentido en que pues una maestra siempre estamos activos para allá y para acá, y no tenemos tiempo de enfermarnos en realidad. No nos damos tiempo, qué bueno, ¿verdad? Pero ahora sí me pegó, me deprimí, tengo 48 años, me deprimí, estuve porque a mí me tocó estar con mi hermana, la que le dio COVID, y sus hijos de 23 años, de 14, y su esposo, de estarles llevando el medicamento y tener que dejárselos en la puerta y no poder verlos más que por videollamadas, y estar haciendo videollamadas con mi sobrino de 23 años porque él no quería dormirse, porque él decía que si él se dormía se moría. Usted estaba hablando de la psique, cómo no está en esas cuestiones, y fueron una semana de videollamadas toda la noche porque él decía que no quería dormirse porque ya había tenido tres situaciones de iba el aire y tenían que ponerle inyecciones de rápido intramusculares o para abrir sus pulmones y todo. O sea, fíjese, mi sobrina está en la universidad y eso pasó a estudiantes como ustedes, muchachos. Cuídense del COVID, porque aunque estén vacunados es bien difícil, y más en la mente lo que nos queda él. Hasta el momento no le gusta salir, no quiere salir, es muy difícil que lo saque. Igual yo estoy. Ese contacto físico no lo quiero tener, pero a veces sí, y tengo que regresar con mis niños donde ellos me abrazan, me tocan, ¿sí? Entonces esa situación es bien difícil. Para mí va a ser Niños muy todos difícil. mocarrientos. Claro, y le voy a decir algo, no soy maestra de grupo, soy maestra de educación física, hay mucho más contacto, ¿sí? Ellos llegan y limpian los mocos en tu ropa. O sea, ellos llegan y maestra, mira, mi mamá esto, y mira lo que traigo, y traen tantas cosas en sus manos que, ¿cómo le voy a hacer ahora que regresemos? Bueno, esa es, emocionalmente me tiene en una situación muy difícil, y se los comparto por estas situaciones, ¿sí? Ahora, Sí, lo que usted estaba viendo perdón, de la nada más le interrumpo sí. tantito. Esta parte de qué hacer al volver, esa la hablaremos en un ratito más. Ay, Yo perdón. creo que les voy a mostrar una transparencia, para que sepan cómo navegar la realidad en época de COVID sin morir de estrés en el intento, y además que sepan qué hacer en el momento adecuado, ¿no? Rápido, con la pregunta que hizo, se la voy a dejar de cómo la mecánica en estos sentidos. Siempre le he dicho a mi hija, y se los digo por experiencia, se los digo también a ustedes, muchachos, le he dicho, ustedes, el problema que tienen como estudiantes es que no aplican la mecánica en su vida diaria. No observan, no ven más allá. La buena educación, y se lo digo como maestra que estudió pedagogía y toda esta situación, la vida real, nosotros como docentes tenemos que enseñar, aplicar lo que nosotros enseñamos a su vida cotidiana, a su vida diaria. Y le digo, a ver, mija, usa la mecánica aquí, ¿cómo ves esto? ¿Vemos algún detalle o no sé? ¿Cómo ves esto? Ay, mamá, no, se molesta. Pero después lo van a entender. Señora, está dejando en ridículo a Carol, ¿eh? No, le digo a ella, pero ella me dice,
yo sé, mamá, que tenemos que aplicarla, pero nosotros todavía no estamos en esa etapa. Le digo, las etapas son las mismas, hija, pero échale ganas y de verdad, muchachos, apliquen la mecánica a su vida diaria, la mejor educación. Aquí está el maestro presente. Sí, y por la Sí, pregunta que hacía de cómo veía la mecánica en el COVID, claro que nadie va a construir un hospital sin las medidas necesarias ahora de sana distancia. Claro que nosotros no podemos regresar a clases si no vamos a tener nuestra sana distancia nosotros, personal. Bueno, gracias, maestro, y disculpe la molestia. A sus órdenes. A lo mejor no la sana distancia, pero sí una buena ventilación. Les digo, de eso hablaremos un poquito adelante. Entonces, ¿qué implicaciones tiene para esta pandemia para la que va esto sobre la mecánica en un punto? Y en el segundo punto, ¿en qué cambiará a futuro la mecánica? ¿Cómo se practicará de ahora en adelante? Jorge. sí, mira, es que rápido, los chavos ya lo saben, nomás que a veces es difícil explicarlo, ¿no? Cuando escucha la gente, ingeniero mecánico, te paso las llaves de mi carro, ¿no? Y le checas cómo está el carburador, no sé qué te dicen, ¿no? Y hay que aclarar eso, los chavos ya lo saben. A mí si alguien me dice que ingeniero mecánico es alguien que arregla carros, pues yo sé que hay que explicarle que no es eso. El ingeniero mecánico, acuérdense, para los chavos, porque también puede ser que no lo sepan, algunos por ahí, es el encargado de aplicar la física para el bien de la humanidad, básicamente. Entonces, lo que hace un físico es explicar el mundo, ¿no? O el universo, o todas las cuestiones a partir de la física. La realidad. La realidad, o las realidades, nada, no es cierto. Pero lo que hace el ingeniero mecánico es aplicar esos conocimientos a varias áreas. Una de ellas es, por ejemplo, la dinámica de fluidos, ¿no? Que es lo de la ventilación, por ejemplo. Quizás un lugar no diseñado ad hoc para la ventilación pueda ser un lugar donde un ingeniero mecánico pueda aplicar algunos conocimientos, una parte de los que aprendemos, para mejorar esa ventilación, ¿no? De alguna manera, con algún dispositivo o algo, por ejemplo. O sea, se me ocurren muchas formas de aplicar la mecánica para el bien, o para modificar, o para mejorar las cosas que ya tenemos, ¿no? No solo, les digo, no solo es ir y ponerle grasa a las máquinas, no es solo ir y platicar con los técnicos de cuándo parar un sistema que esté funcionando en la industria para hacer un mantenimiento. No se trata nada más de eso. Y bueno, yo creo que hay muchas implicaciones. Por ahí tú tienes algunos ejemplos, espero, Uri, y si no, algunos que crean ustedes, muchachos, aparte de ese de estudiar el aire que está ahí y demás. Muy bien, los espero. Lo primero es el más relevante, y no solo para la práctica de la mecánica, sino de cómo convivir en espacios cerrados en un área común con las demás personas, ¿no? Esa va a suceder en casi todos los planos profesionales, ¿no? Y no me refiero a la escuela, me refiero al plano profesional. El primer más grande ejemplo es, ¿saben ustedes que Microsoft ya no contrata personas que no se quieran vacunar? ¿Saben ustedes que ya hay empresas en México que no van a contratar a personal o van a correr al personal que no se haya querido vacunar? ¿No? Esa es la primera. La segunda es que nosotros tenemos que convivir en espacios cerrados con otras personas, ¿no? Mencionaba la profesora de la sana distancia. La sana distancia no sirve de nada si estás en un lugar cerrado, sin ventilación, donde el aire se acumula y recircula una y otra vez. Ahí la sana distancia no nos sirve de nada. Ahí nos sirve una buena ventilación. Lo que hace la buena ventilación es que disminuye la cantidad de virus flotando en el ambiente. Entonces, si nosotros vamos a tener una junta, alguna sesión o alguna discusión con personal, lo menos adecuado es tenerla en un lugar cerrado sin ventilación, ¿no? Estas grandes salas donde están las máquinas,
donde se trabaja en lugares muy amplios, muy abiertos, pueden ser lugares muy seguros, donde a lo mejor las precauciones sean mínimas comparadas con una oficina, ¿no? Tenemos nosotros que saber que el trabajo de oficina es peligrosísimo para la adquisición de COVID comparado con el trabajo de campo o comparado con áreas muy grandes o muy abiertas, ¿no? Igual la convivencia con personas que no pertenecen a tu ámbito laboral debe ser mucho más cuidadosa de lo que debe ser con los de tu ámbito laboral. Y otro punto bien relevante es el trabajo en equipo, entender que pertenecer a un ambiente de trabajo te obliga a comprometerte no solo con los objetivos del proyecto que tienes, sino con la salud de los individuos. Si tú te sientes enfermo o estás enfermo, no te has vacunado, estás poniendo en riesgo a tus pares, así como tus pares te están poniendo en riesgo si no siguen las medidas correctas, ¿no? Entonces, también trabajar en equipo involucra trabajar también con la salud de estas personas, ¿no? Sí, el transporte público, súper importante, ¿no? El transporte personal, ¿no? Creo que les voy a poner una diapositiva. ¿Puedo, Jorge? Sí, todos pueden compartir. Con la Más variable pones más relevante. donde dice presentar ahora y luego escoges ya sea una ventana o toda tu pantalla, lo que quieras. Sí, déjame ver si está por acá. Ajá. Por ahí, por ejemplo, aquí en las facultades, lo primero que parece que va a haber es un regreso parcial a actividades donde no van a haber grupos grandes. Laboratorios y así, por ejemplo, van a ser grupos reducidos, es lo que yo tengo entendido. Todavía no es nada oficial. Y clases de salón de clase, pues seguirán siendo a distancia, en línea, ¿no? Es lo que yo he entendido que se había como, digamos, el camino que se quiere llevar es ir así como que abriendo algunas actividades. Yo supongo que en las industrias y empresas haya algunas actividades que pueden realizarse igual a distancia y otras que deben ser los recintos de trabajo, ¿no? Sí, han oído esta frase tan llevada y traída de hay juntas que pudieron ser un correo, ¿no? O sea, hasta para hacer una junta te lo tienes que pensar, ¿no? Entonces, les voy a mostrar un ejemplo de la vida real de los primeros casos masivos de COVID. Fue en Corea del Sur, ya ven que en Corea del Sur pegó después de China. Esto que tienen aquí es un diagrama del periódico El País, donde personas que trabajaban en un piso, en un call center, los primeros 13 puestos fueron, los primeros pacientes fueron 13, y de esos 13 vean cómo hay una relación muy clara entre estar sentados frente a frente o a un lado de alguien con COVID, ¿no? Los rojos son gente enferma de COVID. Luego vemos a gran escala cómo se replica todo eso en el mismo ámbito. Además, todo el edificio tenía una misma ventilación y solo una o dos entradas, ¿no? El 57% dieron positivos a COVID, ¿no? Y de ahí salió la primera gran conclusión, no de ahí, sino de estudios parecidos, donde el contacto permanente en el mismo espacio durante mucho tiempo tuvo un papel crucial. Vean cómo de alguna mesa, más bien al menos uno de cada mesa se infectó. ¿Qué quiere decir? Que muy probablemente hubiera relación entre todos ellos, y lo que los relaciona es el viento, ¿no? Igual ven el diagrama de todo el edificio, como gente de otros pisos prácticamente no se infectó, y el aire es independiente en todos los pisos. Lo más probable es que fuera el aire el principal causante de todo esto. Y los tres componentes más importantes para adquirir COVID, lo era antes, ahora más que nunca, ¿no? El tiempo de exposición, si te expones más de 15 minutos, por ejemplo, una clase, ¿no? Una ventilación disminuida, y ahora va a empezar el frío,
¿no? Yo iría a clase con mi chamarra y mi gorrito, ¿no? Y la cercanía entre personas menos de 2 metros, pero esto pasa a segundo término si comparten el mismo aire, ¿no? Y de ahí, a partir de información de ese tipo, se generó esta tabla. El Centro de Medicina Basada en Evidencia de la Universidad de Oxford hizo una tabla muy sencilla para personas que no se dedican a la salud, donde en una suerte de gráfica cartesiana pusieron la ventilación, si la persona está hablando, y el riesgo de adquirir COVID. El verde quiere decir que el riesgo es bajo, el rojo quiere decir que es alto. Este es un cachito de toda la tabla. Por ejemplo, si yo uso un cubrebocas, tengo un contacto por poco tiempo, si estoy en silencio, aunque sea en lugar mal ventilado, la probabilidad de que adquiera la infección es baja. ¿Por qué? Porque el cubrebocas funciona muy bien. Y si no hablo, pues produzco menos microgotas. Sin embargo, a medida que hablo más y el lugar está menos ventilado, aunque tenga cubrebocas, el cubrebocas puede pasar a segundo término. Igual, si convivo por largo tiempo es mucho más peligroso que si convivo por poco tiempo, que es esta parte de acá. Si lo hago en silencio, de todos modos hay riesgo, pero si lo hago gritando o hablando o cantando, como ocurrió en estos casos famosos de gente que ensayaba canto, pues es más probable. Y hacemos más grande la tabla, ¿no? Por ejemplo, piensen en un bar. En este plano cartesiano, ¿dónde pondrían un bar? La gente a un bar va a beber, por tanto, no usa cubiertas faciales, no usa máscaras. Entonces aquí, sin cubrirse la cara, nadie está a menos de 15 minutos en un bar, ¿no? Entonces pasa acá, sin cubrirse la cara, contacto por tiempo prolongado. Uno no va a un bar nomás a beber. Nadie está en silencio en un bar. Está hablando, pero si la música está alta, está gritando. Y los bares suelen ser lugares mal ventilados. Esta parte de la gráfica de acá es un lugar con baja ocupación, un barecito ahí en el centro de la ciudad de Morelia, un barecito ahí en Villa Universidad, o un antro, ¿no? Un antro allá por Avenida Américas o Altozano, ¿no? Pero también, por ejemplo, el camión del ADO. Ah, acá no es ADO, allá es un ETN, si son más fresas. Si son menos fresas, pues, ¿cómo se llamará? Línea Plus, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Los camiones son lugares peligrosísimos, no tienen nada de ventilación. Ustedes mismos piensen, para yo ir a la escuela en Morelia, tengo que irme desde Zamora en un camión que no tiene ventanas, que tiene aire acondicionado y que cuando alguien se mete al baño, inmediatamente todo el olor está por todos lados. Si esa misma persona tuviera COVID, ¿dónde estaría la COVID? En todos lados. ¿Sí? Igual, ¿dónde colocarían dentro de este plano cartesiano su salón de clases? ¿No? Piénsenlo. A ver, ¿dónde? ¿Dónde está el salón? Sí, estaría cerca, yo creo que del... Juan A José. ver, Juan José. Yo lo pondría en la segunda fila, donde dice hablando y mal ventilado, por así pues sin ventanas abiertas. Pero sí. De la ventilación nosotros tenemos los medidores de CO2, que son un medidor indirecto de qué tan bien o mal ventilado está el lugar. La cantidad de CO2 de partes por millón que se detectan con los detectores de CO2 es directamente proporcional, o más bien inversamente proporcional a la ventilación, ¿no? A mayor ventilación, menor CO2, a mayor CO2 es menor ventilación, ¿no? Eso nos puede servir, ¿no? Que se comparen todo el grupo para ver cómo estamos. Creo que ya estamos como en 500 de partes por millón, que es bastante seguro para evitar la transmisión de COVID. Ahora, ustedes irían a clase. Hay que mantener la cubierta de facial, Eso. ¿no? ¿Ustedes irían con cubrebocas a clase? Sí. ¿Se lo quitarían? Sí. Miren.
hay que ser No se consciente. quita. No, no se deben Te de lo quitar, pones y no pero te lo quitas. Ujú. ajá, hay que ser consciente. Los niños les están pidiendo que estén 3 horas en clase a los niños de primaria, ¿no? De presencial o algo así. Y que no se quiten cubrebocas en 3 horas. Es una locura, ¿no? Y a los adultos, ¿qué nos van a pedir? Que estemos 2 horas, 3 horas, 5 horas, 10 horas, y no te lo tienes que quitar, ¿no? O reducir al mínimo, no portarlo, no sé. Quitártelo fuera del salón, en áreas abiertas, no sé. No, pero es interesante. La segunda ola de casos de COVID en Europa fue a expensas de universitarios. Ujú. ¿Por qué creen? ¿Vieron una página que se hizo famosa que se llamaba Covidiotas? ¿Sí? Porque se reúne, porque está documentado, eso no me lo inventé yo, está documentado, se reúnen más, rompen las indicaciones más seguido, eh, dejan de lado las prohibiciones, y es lo normal porque cuando tienes menos de 30 años el cerebro funciona diferente, las, la maduración del cerebro es un poquito más tardía y como que no calculas los riesgos, ¿no? Entonces, o los calculas, pero no te importa, ¿no? Entonces, ese es otro gran riesgo, ¿no? Las conductas temerarias de la gente que no es adulta. La segunda ola en Europa fue a expensas de gente que no es adulta y que no son niños, ¿no? Entonces sí, es el no seguir las reglas. Ahora, tampoco en México hemos sido muy buenos para seguirlas, ¿no? Tampoco es cosa de culpar a los adolescentes, ¿no? Bien. Y ya, estoy por terminar. La última. ¿Cuándo va a terminar esto y qué vamos a hacer o qué se está haciendo para que esto termine? ¿Quién? Eso sí, por favor, anótenlo, para que quede constancia, ¿no? O díganos, ¿no? ¿Cuándo se va a acabar esto? ¿Y gracias a qué o por qué o cómo? ¿Cómo vamos a poder terminar con todo esto? ¿Quién dijo yo? ¿Alguien? ¿Nadie? Carlos ya de plano se fue, dijo yo aquí no juego. Esto no va a... Por ahí la Carol o su ¿Alguien mamá levantó la mano? levantó la mano. Sí. Carol, si quieren participar. Sí, maestro. Soy la mamá de Carlos otra vez. Sí. Terminará cuando deba terminar, va a estar como la influenza que nos atacó también en México, no tiene ciertos años que aprendimos a convivir con ella, de ciertos modos, lavarnos las manos más, usar gel antibacterial, lo que tenga que hacerse necesario. ¿Qué más? Cuando nuestro cuerpo se haga resistente a ciertas cuestiones de COVID, me imagino, tenemos que hacernos más fuertes como seres humanos también. Ajá. Y las vacunas nos tienen que ayudar, algunos piensan que no, y bueno, en fin. También quiero hacer una pregunta acerca de esto que estaban hablando de la mecánica de fluidos. También entiendo bien que mi hija no va a ser una de ten el carro y arréglalo, porque pues por eso la mandé a la universidad. ¿Verdad? Entendido que es la mecánica. ¿Cómo funcionaría o hay algún prototipo o ya los hay? Por ejemplo, voy a poner el ejemplo que vi ahora, que estuve en una zona muy caliente, estuve en Culiacán, Sinaloa, y le dije yo a mi esposo, ¿cómo van a regresar a clases aquí? A ver, voy a ver si los salones tienen cooler, mini split. Tenían unos coolers viejos, de viejos cajotas que están a un lado de cada aula, y que yo, ¿cómo voy a meter ahí a niños? Sean 6, 5 niños, con esa ventana, quizás no sirvan, que ni siquiera los filtros le cambien, que ni siquiera nada. ¿Cómo va a estar la ventilación ahí cuando yo puedo tener niños a tantos grados
de calor afuera en el patio, no puedo darles clases en el patio, no puedo abrir ventanas porque es demasiado el calor, y ¿cómo los voy a tener ahí? ¿Cómo funcionaría esto? ¿Hay algo que Sí. ya nos puede ayudar? O ahí es que le digo a mi hija, piensa cómo sería. Ustedes en mecánica, Ya hay tecnología. Sí. Sí, ya hay una tecnología, se llaman filtros FPS, que son básicamente ventiladores, ¿no? Y tienen filtros que atrapan partículas, ¿no? Dependiendo de la Con capacidad la de los humedad, filtros. con la humedad también, me imagino que son poco húmedos para atraer los gérmenes ahí. Mire, perdón, por ejemplo, yo creo que es el caso similar a cómo está funcionando todavía las líneas aéreas, ¿no? Lugares confinados de ese tipo tienen que asegurar que el aire esté filtrado y debe haber regulaciones para ahora incluir una mejor filtración de ese aire, y debería de existir en esos espacios ahí dependientes del clima. Eso sí está más difícil, ¿verdad? El clima no lo vamos a poder controlar cabalmente. Quizás sería mejorar lo que existe para utilizar un mini split. Eso lo que hace es intercambia calor, ¿no?, con el exterior, y una parte se va para afuera de energía, y, o sea, como quien dice, está sacando el calor de adentro hacia afuera, ¿no? Y lo que hace es que, pues, el ventilador parece que está produciendo un flujo de aire nuevo, pero no lo hace. No es aire nuevo, es aire que se enfrió dentro de, y está nada más, ahí el problema es la ventilación, como dice, ¿no? Por eso se encierran, para que sea eficiente la temperatura y se mantenga. Pero Ahí, nada más, pero nada más están enfriando el lugar. O sea, no hay sí, es el mismo circulación aire ahí. que está recirculando totalmente y se satura, ¿no? Y quizás uno no se da cuenta porque el ambiente es muy agradable dentro, donde está esa refrigeración, vamos a decir, casi, o esa ambientación nueva o mejor. Sucede, por ejemplo, cuando entras a un banco en zona de muy calurosa, ¿no? Que dentro está muy fresco por el aire acondicionado, pero estaba ahí en la parte roja, más roja, ¿no? Que podías tener. Exacto, los bancos son de los lugares más peligrosos de la humanidad, porque además, estando enfermo, vas al banco de todos modos. Y, Uh-huh. y Hay más incidencia de de todos modos gripe. tienes que cobrar, por supuesto. Bueno, De hecho, entonces, nada más para terminar eso, de lo de la ventilación, tiene razón. ¿Cómo adecuar esos espacios si ya están hechos de una forma, no están diseñados así? Entonces, esa tecnología que comenta aquí Uri, habría que ver dónde se puede implementar. Quizás la limitante es en el cualquier tiempo. lado. En cualquier Pero, lado, muchas escuelas privadas de primarias en la Ciudad de México lo usan. Hay tutoriales en internet de cómo implementar los filtros FPS. Son desechables y es un ventilador, ¿no? Incluso hay grupos que se cooperaron y se pusieron su filtro FPS para tomar clases, ¿no? Yo creo que es algo que ustedes tendrían que investigar, ver incluso si lo pueden implementar en clase. Y según sé, algunos sistemas de aire acondicionado como mini split, etcétera, tienen la opción de recircular el aire en determinado tiempo con determinadas características. Entonces, todo eso es otra buena aplicación de la mecánica para esta pandemia en particular, pero que posiblemente tenga que mantenerse ya. Yo, la verdad, no espero volver a un hospital jamás donde no estemos con máscara todos. No, ya, al hospital voy a llegar yo con máscara y me voy a salir de ahí, y hasta salir de ahí voy a poder quitarme la máscara. Eso va a ser como algo si fuera para un mí. quirófano. Ya se va a quedar, ¿no? Ya se va a quedar, ¿no? Entonces, volviendo con el asunto de cómo va a terminar esto, efectivamente va a terminar no con las vacunas. De hecho, no sé si lo notaron, pero en Israel, que fue uno de los primeros países que se vacunó, ya se están reinfectando. Ya van por la tercera dosis, ¿no? El refuerzo. Entonces va a haber que revacunar. Pero además vamos a tener que seguir usando cubrebocas, vamos a tener que seguir lavándonos las manos, vamos a tener que seguir
cuidándonos, teniendo caretas, teniendo cubrebocas y buscar la forma de filtrar el aire, de ponerle luz ultravioleta a ambos o enfermarnos. Y la otra, también hay medicamentos nuevos. Esta semana acaba de publicarse un comunicado de prensa de un nuevo fármaco que se llama Molnupiravir, que es un antiviral, ¿no? Es un antiviral que ha funcionado muy bien, ¿no? Y también funcionó que se detuvo el estudio para poder ofrecerlo a los demás pacientes, ¿no? Entonces, no hacer algo que ocurra porque lo decidimos nosotros, ni porque lo decide el gobierno, es la colaboración de todos juntos lo que va a determinar que esto termine, ¿no? Por ejemplo, una duda, escuchando pues gente que difunde mucho de ciencia y sobre todo de estos temas, había dos lugares, dos personas que estaban debatiendo, ¿no? Dos médicos afamados, uno se apellida Macías, Alejandro Macías, y el otro Alejandro. Guillermo, no sé, como que los juntan y de repente hablan, ¿no? Una vez al mes. Y estaban platicando y uno dice, tú eres el optimista, porque Macías, el doctor, decía, prácticamente con las estimaciones de proyecciones, ya estábamos infectados el 90% de los mexicanos, en algún punto. Uh-huh. Y el otro doctor decía, pero es que lo que pasa es que la vacuna de hoy, la vacuna que están poniendo hoy, la hicieron hace un año. Y no está actualizada, en comillas, ¿no? No sabemos si defiende de todo lo que está cambiando el virus, porque es muy rápido cómo cambia y cómo evoluciona. Y de nuevo rebatía el doctor Macías y decía, el virus tiene que ajustarse a no matar para sobrevivir más tiempo y lograr lo que es una infección prolongada, ¿no? Porque digamos que, entre comillas, evolutivamente, el argumento es evolutivamente, debe de ajustarse para tener más tiempo dentro del cuerpo y seguir replicándose, y ese es su ciclo de vida, y que no muera cuando muera el huésped, pues, ¿no? Bueno, no sé si dice, ¿no? El infectado. Sí, entonces, que técnicamente va a seguir infectando, va a seguir circulando, pero ya va a ser menos el impacto patógeno que tenga. Sí, sí, eso no se puede asegurar. Digamos que la forma fácil de responderlo es como lo mencionó el doctor Macías. La forma más evolutiva de explicarlo nos lleva a donde mismo, ¿no? O sea, si tienes un virus que mata rápidamente, pues la posibilidad de difundirse es muy poca. Por tanto, la pandemia no hubiese ocurrido, ¿no? El asunto es que por la cantidad tan enorme de personas afectadas, aunque sea un virus que cambia poco, aún así habiendo tantos infectados, el virus se transforma, ¿sí? Y fue gracias a la última variante, la variante Delta, no la última, la variante Delta en aquel momento, que nos fue tan mal en el mundo, ¿no? Y contrario a lo que la gente cree, sobre todo la gente antivacunas, que habla mucho de los efectos a largo plazo de la vacuna, la verdad es que ya quisiéramos que las vacunas tuvieran efectos a largo plazo, ya quisiéramos que durara años el efecto de las vacunas. En realidad, el efecto sobre nuestra inmunidad en general de las vacunas dura muy poco tiempo, y esa es la razón por la cual ya hay países que van en la segunda o tercera dosis de revacunación, ¿no? Porque el sistema inmune tiene que despertar, ¿no? Pero volviendo al punto, con vacunas no va a bastar, ¿no? Eso tiene que ser enfrentar el problema de manera desde diversas aristas. Y la otra, y como les decía, esta es la segunda pandemia a la que me enfrento, pero ¿ustedes creen que sea la última pandemia? Pues no, así son los coronavirus y así son los virus influenza y también los adenovirus, y hay muchos tipos de virus que van a seguir comportándose de esa forma. Entonces, tenemos que aprender a desarrollar la tecnología que nos permite enfrentar estas circunstancias de mejor manera la próxima vez, ¿no? Desde un sistema económico más adecuado como de salud, ¿no? Oye, ¿habrá algún momento en el que tengamos que salir con un traje de astronauta a la calle? Ya siendo exagerados. No, de hecho, porque hay virus que es por respiración, ¿no?
Y hay otros que es por secreciones, como el ébola, que Ujú. por estar cerca de una persona por segundos te puedes contagiar, ¿no? Bueno, ese es un extremo, es un virus Ujú. muy agresivo, pero digamos, tendremos que ir cambiando eso, filtrar el aire, ventilar mejor, protegernos más todo el tiempo, a toda hora, en todo lugar. Yo creo que sí, eh, por lo menos en lugares críticos para nuestras vidas, ¿no? Yo pensaría, por ejemplo, en maternales, en los hospitales, ¿no? Y en asilos. O sea, yo creo que para allá tiene que ir la nueva salud pública y hospitalaria. Y la otra es cambiar la percepción, más bien el modelo de hospitalización, ¿no? O sea, los hospitales ya no pueden funcionar, ya no deberían de funcionar como funcionan los hospitales hoy en día. Ujú. No deberías de tener hospitales donde la gente comparte el aire y esté expuesta a los microbios de otro. Los Sí, modelos de hospitales también tienen que las cambiar. salas comunes ahí de 12, 15 personas, ¿no? Aunque son amplias, no tiene sentido todo eso. Y luego el familiar, bueno, ya no digo más. Que están ahí. Sí, Profesora, adelante. sé que es usted. Sí, es lo que le digo a mi hija, ahí está el negocio, Carol, ve cómo ventilar salones con muy económicamente. Ahí está el negocio, que sea muy económico, pero que sea efectivo, que sea de calidad. Ahí está el negocio, muchachos, piénsenle, porque dice el maestro, sí, existen los filtros esos, pero hay escuelas públicas, porque trabajo en la secretaría, que aunque tú digas, ahí el recurso nunca llega, ¿verdad? O sea, piénsenle cómo, porque las mismas escuelas son los que luego subsidiamos esto. ¿Sí? ¿Con qué? Con recursos tanto de padres de familia como de docentes, aunque no lo crean, porque a veces uno como docente termina poniendo más de su bolsa que lo que debiera, ¿verdad? Pero ahí hay trabajo para ustedes también, así que piénsenle mucho. Que sea económico más que nada y funcional. Gracias, hasta luego. Los niños pedaleando, ¿no? Exactamente. Sí, sí, Exacto, lo que es la energía, que hay que usarla. Juan José, Yo tengo un comentario acerca de lo que comentó sobre los doctores que ya deberían de, bueno, que usted como doctor le gustaría estar usando el cubrebocas ya en todos los, en cada que entra al hospital. ujú, Este, y pues yo lo relaciono al primer tema que conversamos de la influenza H1N1. ujú. Yo cuando iba en primaria, recuerdo que cerca de mi casa había un taquero y cuando fue la influenza, pues como que nadie quería los tacos. Entonces, pues ya, el chiste es que yo antes iba, pero ya no pude por la pandemia, pero después volvió a abrir el señor y se quedó con la costumbre de poner el gel antibacterial a la entrada. Ujú, ujú. Y pues, o sea, está bien, ¿no? O sea, fue algo que en su momento se llegó a ocupar demasiado para que se lavaran las manos ahí las personas para un taco. Y se Ujú. quedó, o sea, fue algo funcional y que ahora yo voy a una taquería o un lugar donde se come y todos lados hay gel. Entonces, yo siento que son esas pequeñas cosas que funcionan, pues, o sea, la parte buena, ¿no? O no sé cómo decirlo. Y que sí. se tienen que quedar. No, por ejemplo, si le preguntas a mi Así es. papá, le va a decir, ¿cómo que se desinfecta la verdura? Yo no sabía. Cuando era Ujú, niño nunca lo hacían. ¿Ya? Es lo que va a ujú, decir mi papá. Como, por ejemplo, ahora, si te fijas en la... Antes tomaban agua de la llave, ujú. pero ahora es más, bueno, depende de dónde estés, es más sano eso, ¿no? Porque viene mejor tratada, digamos, ¿Quién sabe? entre Ahí comillas. sí hay mucha merca, ¿no? Y hablemos de Coca-Cola, que es la que más agua vende, ¿no? Ujú. Este, yo creo que es momento ya de terminar la sesión. Sí, No sé si tengan totalmente. algún comentario final, algo más que decir, eh, algo más que mencionar. Francisco tiene una duda. Hola, buenas tardes.
Yo en sí quería hacer una pregunta de cuánto dura la inmunidad, porque por ejemplo a mí me dio COVID en febrero, salí en marzo, Ujú. este, pues salí normal, ¿no? Como todo trauma, Sí, como que dice la señora, la maestra, sí, claro. eh, con traumas que chin, no puedo salir ni al sol porque, hijo, me tocó con mis Sí, padres y lo mismo. sí, no se sabe cuánto Entonces, tiempo dura la inmunidad. No se ujú, sabe. y- Hay estudios contradictorios. Hay los anticuerpos, que es un tipo de inmunidad, una tercera parte de la inmunidad, digámoslo, desaparecen en enfermedades leves a los 3 meses. En enfermedades graves duran más. No sabemos cuánto porque hay gente que tuvo enfermedad grave y sigue con anticuerpos. Pero hay estudios relativamente recientes del último mes donde hay pruebas de que la inmunidad mejora a lo largo del tiempo. Uh-huh. Lo cierto es que la inmunidad natural, que es esa que tú adquiriste infectándote, dura menos tiempo que la de la vacuna. La mejor forma de estar inmunizado contra la COVID es habiéndose vacunado y habiéndose infectado. Es por eso que en nuestro país no se prohíbe vacunarse a los ya infectados. Vacunándolos los proteges todavía más. No sé y si quedó después, bueno, la para respuesta terminar correcta. de platicar bien la historia, pues yo estaba viendo tutoriales y demás, ¿no? Que decían que 6 meses. Entonces pasaron 4 meses y le tocó a mi familia, entonces me tocó estar con ellos y en sí aventarme el paquete con ellos porque pues era Uh-huh. parte de lo que me había tocado a mí y no me había dado. Entonces hace unos días, hace 5 días, tuve otra vez parte de síntomas de COVID. Entonces dije, ¿qué pasó? ¿Sí será o no Uh-huh. será? ¿O tendré o es que me mojé? Y ahorita no sé si me escucho, pero tengo parte de... No Sí, estoy ¿te seguro, tomaste pero ya tengo la ese prueba? fastidio, ajá, eso es ya hasta la nariz, que cree que hasta irritada la tiene, traumado de todo, pero sí, Uh-huh. esa era mi pregunta y lo que decimos, ¿no? Que yo creo que las personas que hemos pasado por esto, pues es más como decir vacúnate y saber las consecuencias y ayudar a la gente, porque en ocasiones perdemos ese grado de humanidad y de responsabilidad a la vez. Hay que ser humanos, no nomás por nosotros, sino por todo lo que viene y más sabiendo que pues está en peligro tu familia, que tal vez a ti como joven o como persona no tan mayor no te vaya tan mal. Pero si ves a tus abuelos, ves a tu familia es chin, hasta los niños chiquitos, porque de repente, bueno, aquí en mi familia nos tocó con uno y dices, chin, no, pues sí, tenemos que tener más cuidado. Sí, aunque los niños tienen poco riesgo de agravar, ¿no? Más preguntas, si no respondo la de la señora Guzmán. Pues hay muy buenas pruebas de que combinar vacunas mejora la inmunidad, solo que pues no deberíamos de andarnos vacunando ni combinando nosotros. Nosotros somos gente de a pie, ¿no? Tiene que ser una decisión del país. Yo creo que lo primero que tiene que ocurrir es que todo el mundo esté vacunado. Después nuestro país tomará la gran decisión o no de vacunar a niños. Y después de eso, yo creo que tendrán que revacunar y la mejor forma de revacunar será con una dosis diferente o de una marca diferente a la que ya tuviste. Esas son las pruebas que hay, ¿no? Combinar vacunas es muy efectivo para la inmunidad, pero que nosotros tengamos que ir y porque ahorita pusieron la Pfizer a los chamacos, entonces ahora voy y me la pongo para combinar porque a mí me pusieron Astra. Eso es ilegal, ¿no? Es ilegal. Y también mucho pasó con los profesores, ¿no? Alguien les dijo que era una mala vacuna y entonces fueron y se vacunaron. Si estamos hablando de 50,000 profesores, que creo que son los que vacunaron, pues son 50,000 personas que se murieron sin recibir su primera dosis porque el profesor ya se revacunó, ¿no? O no 50,000 que se murieron, pero si se mueren 2 de cada 1,000, pues échenle las cuentas, ¿no? 100 muertes por el que anda revacunándose por hacerle caso a la información no corroborada de medios periodísticos que tienen más bien línea política que conocimientos, ¿no? Por ejemplo, hubo una duda de eso de la combinación. Cancino nos pusieron a nosotros, ya luego me enfermé, por ejemplo, me fue muy leve los síntomas, si acaso algo de fiebre y dolor de cabeza. Lo más difícil fue el aislamiento y bueno, listo, ¿no? Yo
considero que tengo inmunidad, todavía estaba dentro del rango, digamos, de los anticuerpos de CanSino sin haberme hecho ninguna prueba, y de todos modos me infecté, ¿no? Pero mi esposa, que también tuvo CanSino, no se infectó. Hizo prueba, no se infectó. Mi hija no se infectó, a pesar de que convivimos los días de la incubación, ¿no? Ahí hay 2 puntos súper relevantes. Número 1, las vacunas no se ponen para que no te dé la COVID. Eso, otra vez, los medios de comunicación hicieron muy popular el término de la efectividad de la vacuna para evitar la COVID. Pero en realidad a nosotros, los trabajadores de la salud, no nos interesa tanto que no te dé, nos interesa que no te hospitalices y que no te mueras. Tú ni te hospitalizaste ni te moriste. Funcionó Ni la contagié a tanta gente, ¿no? Parece. O sea, y la aparentemente. otra, ese es el segundo punto, ¿no? Con la vacuna de Pfizer, que seguro las demás lo mismo, está comprobado que hay 6 veces menos virus en las secreciones respiratorias en las personas vacunadas que en las no vacunadas. Por tanto, eres mucho menos infeccioso. Si no vacunado infectas a 10, puede ser que, entre comillas, podrías infectar a 2, ¿no? Algo así, pues una cosa así. Pero no hay que poner esos Lo que pasa números. es que ese número no se ha calculado. Exacto, ese número no está calculado aún, pero lo que sí se sabe es que hay muchísimo menos virus y eso explica por qué fenómenos como este, ¿no? Donde antes todo el mundo se contagiaba, en un vacunado que sí se infecta no contagia a casi nadie, pues porque hay menos virus, ¿no? Sí, por ejemplo, es en ese lugar donde se infectaron, en esa call center, no sé cuántos, quizás si todos estuvieran vacunados, la incidencia habría sido 20%. Menor. Ajá, no sabemos. Menor. Pues. Y la gravedad, porque tampoco especifica ahí en el documento qué tan grave. Eso es solo contagio. Exacto. Bueno, y nada más. Y bueno, la pregunta que hace lo de los medicamentos. Sí. Entonces, combinado con eso de una vez, si quieres, lo de enfermarte te da inmunidad, sí. Ya si es mejor o no, ahorita lo comento rápido. Ya dijiste que la duración parece que es menor, ¿no? De los anticuerpos en el cuerpo. Y los medicamentos, ¿en qué momento se utilizarían? Porque están en pruebas todavía, ¿no? Es muy importante. El molnupiravir todavía no existe, ¿no? O sea, no está en las farmacias, ni siquiera se ha publicado el artículo donde se afirma que funciona. Es la primera vez en la vida que la ciencia médica hace cosas con puros reportes de prensa, ¿no? Eso no lo hacíamos antes, pero estamos en pandemia. Para que se den una idea, las acciones de Merck subieron un 25% de precio, ¿no? Que es la compañía que fabrica esa vacuna, ese medicamento. Ahora, esas compañías no crecen ni caen tan rápido, ¿no? Que esas no son... qué cosa. No, es impresionante, o sea, que suben un 25% las acciones de Merck, es inusual, ¿no? Y casi todas las farmacéuticas que se involucraron con la COVID mejoraron sus ingresos al 100% o más, ¿no? Pero esto de si genera o no inmunidad, ya lo dijimos, la inmunidad natural no es tan buena como la vacuna, que no es tan buena como infectarte y vacunarte, ¿no? Entonces ese es más o menos el movimiento. En cualquier orden. Y la otra es, también hubo muchísimo pleito, ya hasta, imagínense el Universal, que es un pasquín, ese es el peor periódico, yo creo, de su generación, solo el Alarma es peor, sacó una portada donde decía qué medicamentos no se deben de dar para la COVID, y es cierto, y los siguen recetando, ¿no? Y lo que más nos preocupa es un fármaco que se llama dexametasona, que es el que más vidas ha salvado por COVID, y que solo debe darse a las personas que requieren oxígeno. Y también hay médicos que lo recetan aun cuando el paciente no requiere oxígeno. El problema es que si se prescribe en gente que no requiere oxígeno, aumenta la probabilidad de que muera. Entonces, aunado a todo esto, por allá afuera hay gente que está recetando cosas mortales, ¿no? Entonces, unas que no sirven, se gastan el dinero del mundo y hasta mienten y hacen una cantidad de farsas. Y otros recetan medicamentos que te pueden poner en riesgo de muerte, ¿no? El señor Ruiz me pregunta algo. Dígame. Sí, tiene razón. A mí me tocó la Dexa y ¿qué cree? Que después cuando llegó parte de te deja mucho sudor, sudas de cualquier cosa. Es uno. Ah, pero La eso otra es lo de hasta menos. Otra vez tú eres sí. una persona joven, sana, ¿no? Pero tú le das dexametasona a un diabético
y se puede poner muy Sí. grave, ¿no? Y era lo que le iba a decir, que como fui con la doctora, me dijo, no, ¿qué crees? Es mi familiar. No, ¿qué crees que dexametasona ya no? Cuando le tocó a mis abuelos y a mi familia en general, no, ¿qué crees? Dexametasona, hazlo a un lado. Y le digo, ¿y por qué? Es que te eleva la presión, dice, y te afecta esto, y te afecta el otro. Entonces ya no, dice. Y me dio otra, no me acuerdo exactamente, pero sí tiene mucha razón. Eso está comprobado en mí, pues yo se lo digo porque sí. Sí, Yo creo que ya puro, concluimos, ¿no? Ujú. sí, en general es paracetamol o ibuprofeno o cosas así, ¿verdad? Lo que es el Sí, paliativo, para el las tratamiento. molestias, Ujú. Más que nada, ¿no? para Si las no te da molestias grave, y cuando... no hay que mover más. Te da una psicosis cuando te dicen, tienes COVID, te da una psicosis, ya ves que hay gente que se muere histérica, dice, no me quiero morir, ¿no? En el momento que le dan el papel, a pesar de que no tenga síntomas, y a veces eso es más que los propios síntomas de la enfermedad en algunas personas. O sea, hay que tener mucho cuidado, confiar en la vacunación. Los que están aquí ya se vacunaron, supongo, con su segunda dosis que les tocaba la semana pasada. Les suspendieron clases por eso, que iban a vacunarse. Entonces supongo que sí. Y una vez más, Aliasif, si quieres ya, último comentario ya para concluir, porque también hay mucho, ya llevamos mucho rato, ¿no? Y se vuelve Sí, cansado perdón, para... sería el último comentario. Claro. No sabrá cuándo termina la vacunación de toda la República, porque por ejemplo yo soy del Estado de México y no nos ha tocado. Ni idea. Ni idea, ni idea. Sí sé que gobiernos del norte y estados no gobernados por Morena han ido más lento. Eso está súper claro. Incluso las delegaciones en la Ciudad de México está clarísimo, ¿no? Y bueno, les digo, la utilización política de la salud es muy cañona en todo el mundo, ¿no? No lo sé, según nuestro presidente propuso, en octubre íbamos a acabar, y pues ya nomás le quedan 3 semanas y creo que faltan como 2 millones de vacunarse, no está tan lejos, está 20 millones, perdón, no está lejos. Si terminamos antes de diciembre, está muy bien. Se estima que la próxima temporada, la próxima ola sea en diciembre, enero, igual que el año pasado. Agárrense. Sí, por el invierno, ¿no? Por el clima. Dicen pues que el Sí. clima y los espacios y regreso y actividades que no se estaban llevando a cabo. Pues, bueno. Y las ventanas. Pues nada, me gustaría nada más concluir con agradecer al doctor en medicina. No, ¿qué es? Soy en realidad un bilicenciado. Sí, médico, vamos a decir. Es cierto, no te creas. Médico. Doctor, por ejemplo, en algunos lugares, doctor es alguien que sabe mucho, incluso gente que no tiene título, gente se refiere a ellos como doctor, entonces a mí me gusta decirle doctor aquí a Uri, lo conozco y tengo toda mi confianza. Él es muy ávido de informarse, ¿no? Que eso también es otra cosa que estaban criticando esos doctores en conjunto, son especialistas, y decían mucho de que los médicos que no son especialistas tienden a no documentarse, ¿no? Y no saber exactamente la actualidad. Y en este caso de pandemia, recurres al médico de farmacia y puede ser que sea una persona que no está preparada para esto, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Les agradezco, muchachos, los que se quedaron, los que entraron y tuvieron que salir. Fue una plática mucho más larga de lo que pensé, pero bueno, muy, muy, muy sustanciosa. Muchas gracias por la participación. Muchas gracias, Uri. Constancia o eso, no sé si te pueda llegar. No te preocupes. Muchachos, no hay constancia para ustedes, porque es una actividad más formal. ¿Sí? Unos churritos con salsa Don Vasco. Don Vasco, ok, te mando un Uber. Bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias. Y pues nada. Adiós. Hasta la próxima. Nos vemos. Adiós. Gracias, hasta Voy luego. a tener la grabación. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, muchachos. Nos vemos el Gracias, viernes. hasta luego. Mis- Gracias.